El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entonces entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, hoy el Evangelio de San Lucas nos narra cómo Jesús toma el volumen del libro de Isaías y empieza a hablar, ¿no? El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado. ¿Me ha enviado a qué? A sanar los corazones heridos, a liberar al cautivo. En síntesis, el libro de Isaías lo que manifiesta en Jesús es que eso que hace parte de la antigua alianza se realiza ya en Jesús. La misión de Jesús es venir a nuestras vidas y darnos a nosotros la felicidad y la plenitud. Nosotros todos, no hay ni uno de nosotros que no tenga necesidad de estar pleno, de estar lleno de Dios, de ser feliz. No hay ninguno de nosotros que no tenga sueños, que no tenga la esperanza de tener al Señor en su corazón. Por eso estamos aquí. No hay ninguno de nosotros que quiera verse destruido o que quiera verse lejos del Señor. Ninguno de nosotros lo ha pensado así, porque en nosotros, en nuestro corazón, está inscrito Dios. Y sin saberlo, muchas veces hemos buscado eso que solamente Dios nos puede dar, que es la consolación del corazón, la consolación del alma, la verdadera libertad de espíritu, eso que nosotros en el fondo buscamos muchas veces en otras cosas hoy, o hemos buscado en muchas otras cosas hoy, estando acá podemos decir que Dios, Jesucristo, para nosotros es la respuesta. El hombre de hoy como nunca, aunque se diga no creer en Dios, el hombre, aunque se diga estar lejos de Dios, tiene sed de algo,
tiene sed de Dios, aunque no lo sepa. De hecho, esa es nuestra propia historia personal. Nuestra propia historia personal, ahí está. Nosotros tal vez no somos lo que somos ahora. Tal vez nosotros no éramos lo que en este momento estamos viviendo y experimentando en nuestro corazón. ¿Quién nació santo? ¿Sí? A no ser de que haya una gracia sobrenatural, pero aún sabiendo que Dios nos concede la gracia de la santidad desde muy pequeños, muchos de nosotros, cuando damos un vistazo, solamente un vistazo atrás a nuestro pasado, podemos hoy cantar con alegría y con gozo lo que Dios ha hecho con nosotros. Podemos hoy cantar con alegría y con gozo el paso de Dios en nuestras vidas, la huella de Dios en nuestras vidas. Nosotros, queridos hermanos, somos el vivo ejemplo de que Dios es misericordia. Nosotros somos fruto de ello. Nosotros. Somos la realización de este evangelio. Nosotros somos la realización de este evangelio. Es que es más, desde el momento en que el Señor lo proclamó, en el eterno presente de Dios, ahí estábamos implícitos nosotros. Ahí ya estábamos nosotros. Sin haber nosotros nacido en ese tiempo, pero en el eterno presente de Dios estábamos implícitos allí metidos. El Señor vino a liberar al cautivo. El Señor nos vino a hacer felices. Y justamente después de sentir o experimentar que Dios ha hecho eso con nosotros, nosotros somos llamados también a ser ese instrumento, a ser ese Cristo en nuestra realidad, ese Cristo, esa persona que va por su camino generando vida, ¿no? Como el agua, las corrientes submarinas, que aunque no las ven, que aunque no se sienten, que aunque nadie les agradece, ellas silenciosamente van nutriendo la tierra seca y le van dando fecundidad. Así estamos, ese es el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros por medio de su palabra. Nosotros no tenemos, nuestra pretensión o nuestra mayor aspiración en estos tiempos no es pretender ser rama. Nuestra mayor aspiración en estos tiempos y lo que pocos desean y anhelan, lo que pocos piden al Señor, pero que el Señor quiere que seamos, es raíz. ¿Qué sería el árbol sin la raíz? ¿Qué sería el árbol sin la raíz? ¿La raíz se ve? La raíz no se ve. ¿La raíz cómo crece? ¿Para arriba o para abajo? Dios quiere que nosotros seamos raíz. Y nadie quiere ser raíz porque también está esa tentación de querer mostrarnos. Por eso el Señor nos dice en su palabra, y no nos engaña, nadie es profeta. Nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. ¿Cómo Él lo fue? Nadie reconoció el paso de Dios. Jesucristo fue raíz ahí en su tierra, nadie lo vio. Sin embargo, la gracia de su presencia ahí estuvo. Muchos de nosotros vamos a nuestras casas, tenemos tantas realidades, vemos nuestros nietos, nuestro esposo, nuestros hijos, o el vecino, o la vecina, o nuestros padres, en fin, o nosotros mismos. Muchas veces vemos la complejidad de lo que es la realidad humana, ¿no? Y esa complejidad que muchas veces uno dice, uno se puede desanimar y decir, Dios mío, ya aquí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, ¿o no? Uno se desanima. Y cuando uno ve la apariencia, y cuando uno ve que la realidad es dura y cruenta, uno dice, aquí no hay nada que hacer. Sin embargo, Dios es Dios, y hay que dejarlo hacer. Porque cuando uno es raíz, aunque la raíz no aparezca, aunque la raíz no sea lo más hermoso, es fundamental, es esencial, es elemental para que el árbol que dé tarde o temprano su fruto. Por eso, queridos hermanos, si usted está pretendiendo ser el fruto, yo lo aterrizo, no lo va a hacer, ¿sí? Usted no va a ser el fruto, usted está invitado a ser la raíz. Y no es el papel más agradable, pero es el papel fundamental. ¿Cómo se necesitan otros Jesucristos que se entreguen por amor a su pueblo, por amor a los suyos? ¿Cómo se necesitan esas almas que se sacrifiquen, no
en los grandes martirios, sino que se sacrifiquen cada día en el silencio de su corazón, en los pequeños detalles, en los pequeños esfuerzos, cómo se necesitan esas almas que sean como la de Cristo para dar vida. Pero corremos también, o sea, en estos tiempos de no querer serlo, de no querer bajar la cabeza, de querer ser el más importante, de por qué tengo que bajar la cabeza yo, que la baje él, porque yo, y porque siempre tengo que dar la razón al otro, ¿no? Muchas veces podemos correr ese riesgo de pretender exigirle al otro lo que tal vez nosotros en el fondo de nuestro corazón estamos sintiendo que es un llamado particularmente hacia nosotros mismos. Hacia nosotros mismos. Dios, en las aguas aparentemente inciertas en las que navegamos, está escribiendo una historia de salvación. Dios, aunque muchas veces guarde silencio, aunque muchas veces a usted no le hable o no se le manifieste como se le manifiesta al vecino, aunque guarde silencio, aunque usted no lo sienta, tenga la plena certeza que es cuando más cerca está. Es cuando Dios más cerca está. Se los aseguro, cuando todo está aparentemente bueno, bien, tranquilo, ¿no? Cuando no pase, cuando todo esté aparentemente bien, pues disfrútelo. Pero también cuando todo esté aparentemente bien, pues inquiétese también un poquito, ¿no? Porque entonces, ¿qué está pasando? Justamente cuando alguien es raíz, cuando alguien es fundamento, cuando alguien se deja tocar por la gracia de Dios, eso tiene que causar un efecto. Tiene que causar un efecto. Algo le tienen que decir o no, o algo le han dicho. Algo le han dicho, ¿sí o no? Algo. Así sea, Dios mío, ¿qué le hicieron? ¿Se enloqueció? Pero es que usted no era así. Pero es que usted no era así. ¿No? Se enloqueció. Yo recuerdo cuando yo empecé en este caminar, yo bailaba muchísimo, se los confieso aquí, bailaba, ya ahorita yo creo que, no, yo creo que ya se me olvidó, ya, yo creo, no les voy a bailar aquí, así que no, ¿sí? Pero yo recuerdo una vez alguien se acercó a mí y me decía, pero ¿usted no le hace falta? ¿No es cierto? ¿Usted le prohíben? ¿No sé qué le dieron por allá? ¿Se enloqueció? Normalmente uno le dicen porque uno empieza a cambiar, ¿no? Empieza a volverse como más juicioso, uno empieza a volverse como más disciplinado. Pero lo que no sabe la gente, lo que no saben los otros es las batallas que uno tiene que llevar, ¿no? Que tú tienes que llevar desde el momento en que te decides seguir al Señor. Todo el mundo te ve, esta señora tan piadosa, ¿no? Mírela cómo lee, mírela cómo está de bonita, mírela tan piadosa, yo quisiera ser como esa señora, y resulta que ella era, si supiera, ¿no? Si supiera, ¿no? Si supiera, por eso cuando dicen, uy, ese padre, usted se ve tan santo, y yo, Dios mío, si supieran, ¿no? Si supieran, solamente usted ahí en lo profundo de su corazón sabe qué es lo que ha hecho Dios con su vida. Pero yo recuerdo que me decían eso, ¿no? Usted no le... Y yo decía, y me preguntaban, porque la gente siempre le pregunta, ¿a usted no le hace falta? Y siempre le van mandando a uno como la espinita para saber uno qué responde, ¿no? Ahí como la espinita para probar, ponerlo a prueba a uno, ¿no? Y usted no le hace falta la bailadita, no le hace falta tal cosita, no le hace falta... Y yo decía, no es que no se trata de que me haga falta o no. Se trata que ahorita ya la felicidad o la plenitud, mi realización ha cambiado de norte, ¿sí? Y no porque sea pecado porque deje de disfrutar lo que antes disfrutaba, sino que ha cambiado de norte. Al cambiar de norte, pues obviamente me genera a mí un comportamiento distinto que suscita inquietud. ¿Qué le pasó? Y eso es lo que pasa. ¿Qué le pasó? Y allí es cuando podemos decir, no es porque yo sea más que los que no han tenido una experiencia así fuerte con el Señor, sino que el Señor me ha mirado con misericordia
Y por eso nosotros, nuestra actitud día tras día, constantemente, tiene que ser una actitud de agradecimiento. ¿O no? ¿Usted no se siente agradecido? De agradecimiento. Miren, si somos realistas, y se los digo así abiertamente, Dios se encartó con nosotros. Dios se encartó con nosotros. Si hay alguien complicado en esta vida, somos nosotros. Somos nosotros. ¿Qué necesidad tenía Dios de encartarse con usted? ¿Qué necesidad tenía Dios de llamarlo a usted, pudiendo llamar a una persona mejor que usted o mejor que yo? Pero Dios es Dios, y la lógica de Él es una lógica totalmente distinta a la nuestra. Gracias a Dios, gracias a Él que es distinto a nosotros y que nos mira distinto, hoy podemos decir que estamos acá, por su misericordia. Entonces, eso es lo que ha hecho Dios. Cuando uno se siente amado, cuando uno se siente amado por Dios, uno se siente feliz. Cuando uno se siente amado, uno no tiene necesidad de mendigar el amor en otras partes. Uno no tiene necesidad de ser mendigo. ¿Para qué mendigar si soy hijo del rey? ¿Para qué mendigar los desperdicios del mundo si lo tengo todo en mí? En esto que es maravilloso, que es el reino de los cielos. Por eso cuando uno se siente amado, uno no tiene necesidad de mendigar. Es más, se los aseguro, cuando usted está solo o sola, usted disfruta porque tiene esa certeza de que no está solo y no está sola, ¿o no? ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado? Pero a veces sufrimos porque no entendemos lo que o no entendemos esta experiencia. A veces nos sentimos solos, abatidos, deprimidos, en tristeza, ¿no? Y eso es normal, eso puede suceder. Pero allí cuando estemos solos, recordemos que no lo estamos. Y que no es frase de cajón lo que yo estoy diciendo, sino hay una frase que es capaz de transformar la historia personal. Si hay una frase que es capaz de transformar la historia personal de un ser humano, es Dios te ama. Escucharla, no más escucharla, debería estremecer nuestras entrañas. Debería estremecer nuestras entrañas, porque Dios me ama a mí de forma personal. Yo que soy un microbio con corbata, ¿qué necesidad tenía Dios de mirarme con todo este universo tan impresionante? Dios me ha mirado, lo dice el Salmo 8, lo dice el Salmo 8, ¿no? ¿Qué es el hombre, Señor? ¿Qué es el hombre, Señor? Para que te acuerdes de él. ¿Qué es el ser humano, Señor, para darle poder? El Salmo 8, que es hermosísimo, medítenlo ahí en sus casas, ese Salmo 8. ¿Qué es el hombre, Señor? ¿Qué es? Y sin embargo, lo has mirado con misericordia, lo has exaltado, le has exaltado su dignidad. Le has exaltado su dignidad. Por eso el pecado, por eso la caída, el pecado daña nuestra dignidad. El pecado nos hiere a nosotros profundamente. Y sin embargo, Dios nos concede siempre, a pesar de que hay pecado, nos concede siempre la posibilidad de levantarse. Mire, tan pronto, con la misma rapidez con la que usted se cae, porque es que yo se los aseguro, no está aquí feliz y contento y al instante está ya pecando. No porque los esté condenando a pecar o váyanse a pecar, no, pero es nuestra realidad. Con la misma rapidez con la que usted cae, con la misma rapidez, levántese, con la misma rapidez. Así le digan, usted es mucho atrevido, diga, ¿cómo abusa de Dios? Pero pues bueno, tocará ser atrevido, pero no se quede caído. No se quede caído. Si hay personas que a mí me han enseñado a ser atrevido en la confianza en Dios, son los santos. Son los santos. Los santos llegaron a ser santos porque fueron atrevidos en la confianza con el Señor, atrevidos. Pero muchas veces también nosotros podemos tener, o muchas veces podemos dejarnos
llevar por el demonio, por el diablo, con el discurso de la mediocridad y de dejarnos de una actitud desesperanzada. No una actitud desesperanzada. La actitud desesperanzada, ¿usted se ha escuchado a alguien desesperanzado? ¿Sí? No, ya no hay nada que hacer. Ya no hay remedio. No, padre, yo he hecho de todo, pero ¿ya qué? Ya me tocó aguantármelo. Ya me tocó aguantarme. Ya me tocó estar ahí, en la resignación, ¿no? Y la persona resignada no es una persona feliz, ¿sí? La resignación no da felicidad. La felicidad la da la aceptación, Pero la resignación ahí me tocó cargar esta cruz, me tocó venir a misa a ver si hay algo hace el Señor conmigo, me tocó. Sí, esa actitud pesimista, finalmente, al que le hace daño es a uno mismo. Bueno, entonces hoy como el Señor seamos ese bálsamo para nosotros mismos y para los demás. Ese bálsamo que cure y no ese vinagre que le esté echando más dolor a la herida, sino que seamos ese bálsamo, que podamos serlo para nuestros hermanos, para nuestra familia y para todos los que nos rodean. Que así sea.